En muchas ocasiones la polémica sobre si conviene o no conviene subir el salario mínimo se presenta como un conflicto distributivo entre ricos y pobres, entre la opulenta clase capitalista y la depauperada clase proletaria. Pero, en verdad, esta forma de describir el objeto del debate, si conviene o no conviene subir el salario mínimo y quiénes son los beneficiarios y los perjudicados de esta medida, es una forma tremendamente sesgada e irreal de describirlo. ¿Por qué razón? Pues por un lado, porque no todas las personas que perciben el salario mínimo necesariamente han de integrar un hogar, una unidad familiar pobre. En particular, puede suceder que haya un miembro del hogar que esté percibiendo el salario mínimo, que haya otros miembros del hogar que estén percibiendo remuneraciones por encima del mínimo y que, por tanto, los ingresos conjuntos de esa familia estén muy por encima del umbral de pobreza. De hecho, la pobreza en España está mucho más relacionada con la baja densidad en el empleo, es decir, con que miembros de la unidad familiar o no trabajan o trabajan muy pocas horas, que con la generalización, que con la extensión de unidades familiares que trabajan muchas horas a muy bajos salarios. Y por otro lado, también puede suceder que las personas que tienen que pagar estos incrementados salarios mínimos, es decir, los empresarios, los capitalistas, no sean ricachones a los que les salga el dinero por las orejas. Puede suceder perfectamente que los empresarios afectados por la subida del salario mínimo sean pequeños empresarios que estén luchando mes a mes por sacar sus pequeñas compañías adelante y a quienes, por tanto, una subida sustancial de sus costes laborales les puede generar un quebranto económico muy considerable en sus finanzas personales. Pues bien, habida cuenta de que no hay ninguna necesidad imperiosa de que las personas que perciben el salario mínimo integren núcleos familiares pobres, ni tampoco las personas que pagan el salario mínimo sean explotadores millonarios que pueden abonar salarios mucho más altos que aquellos que están abonando, conviene que nos planteemos cuál es la situación real en España. Es decir, las empresas que están abonando el salario mínimo son grandes empresas que amasan sus beneficios empresariales merced a estar pagando muy bajos salarios, o en cambio son pequeñas empresas sin capacidad de crecimiento, sin capacidad de expansión, que precisamente por su baja productividad y por tanto porque están al límite de su capacidad financiera no pueden pagar salarios sustancialmente más altos que aquellos que están pagando. Pues bien, si acudimos al Instituto Nacional de Estadística y más en particular a la encuesta de población activa, comprobaremos que en España el tipo de empresa que paga mayoritariamente salarios más bajos son las pymes, y más en particular las micropymes, es decir, aquellas compañías que tienen a menos de 10 personas trabajando en su plantilla. Por el contrario, las grandes empresas, aquellas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores, apenas tienen empleados que estén cobrando el salario mínimo. En el siguiente gráfico podemos observar la distribución por deciles salariales de la plantilla de las micropymes y de las grandes empresas. Es decir, si cogemos a todos los trabajadores españoles y los dividimos en 10 grupos de menor a mayor salario, obtendremos, como digo, 10 grupos con un salario medio que será creciente. El salario medio del primer decil será el más bajo, el salario medio del segundo decil será el segundo más bajo y el salario medio del último decil será el salario medio más elevado. Y acto seguido lo que podemos hacer es observar qué porcentaje de la plantilla de las micropymes o de las grandes empresas integra cada uno de esos deciles, de tal manera que conoceremos qué porcentaje de la plantilla de las micropymes está cobrando salarios bajos, qué porcentaje de la plantilla de las grandes empresas está cobrando salarios bajos y también qué porcentaje de micropymes y de grandes empresas de su plantilla están cobrando salarios altos. Pues bien, en el gráfico es fácil contemplar que las micropymes están pagando en general salarios mucho más bajos que las grandes empresas. En particular, la mitad de las micropymes paga salarios medios inferiores a 1.500 euros mensuales, mientras que solo el 18% de las grandes empresas abona salarios inferiores a 1.500 euros mensuales.
Asimismo, el 70% de las grandes empresas abonan salarios medios superiores a 2.000 euros mensuales, mientras que solo el 25% de las micropymes consigue superar tales salarios medios. En definitiva, en general, las micropymes pagan salarios mucho más bajos que las grandes empresas. Y a partir de aquí ya podemos empezar a plantearnos, ya podemos empezar a preguntarnos quiénes serían las empresas más afectadas por una subida del salario mínimo interprofesional. En particular, y si expresamos el salario mínimo en 12 pagas y no en 14 como se lo suele presentar habitualmente, tendremos que en el año 2019 el salario mínimo mensual se incrementó en España desde 858 euros a 1.050 euros. Y esto, a su vez, supuso que el 20% de la plantilla de todas las micropymes se vio afectada por una subida salarial. Mientras que, en el caso de las grandes empresas, solo el 3,5% de su plantilla se vio afectada por esta subida salarial del sueldo del salario mínimo en el año 2019. Pero es que en el año 2020, como es sabido, el Partido Socialista y Podemos quieren volver a incrementar el salario mínimo desde 1.050 euros al mes a 1.166 euros mensuales. Y esto supondría que el 34% de la plantilla de las micropymes se vería afectada por esta subida salarial. Es decir, que un tercio de toda la plantilla de las micropymes supondría un mayor coste laboral para estas pequeñas empresas. En cambio, la subida del salario mínimo del año 2020 solo afectaría al 6% de las grandes empresas. Y por último, al terminar la legislatura, el Partido Socialista y Podemos quieren aumentar el salario mínimo hasta 1.400 euros mensuales. Y de nuevo, esto supondría que el 55% de la plantilla de las micropymes le resultaría más cara a estas empresas, se vería afectada por la subida del salario mínimo, mientras que solo afectaría al 12% de la plantilla de las grandes empresas. Claramente, por tanto, la subida del salario mínimo a quien perjudica no es a las muy grandes empresas, a quien perjudica es a las empresas más pequeñas, aquellas que son menos competitivas y que tienen, por tanto, menos capacidad de absorber la subida del salario mínimo. Y de hecho, con estas cifras nos será muy fácil entender porque uno de los argumentos que habitualmente se presenta a favor del salario mínimo, a saber que un aumento del salario mínimo incrementará el consumo y con mayor consumo la economía irá mejor, es un argumento que no tiene ninguna base, que no tiene ningún fundamento. Si aumentamos los costes laborales a la mitad de la plantilla de las pequeñas empresas, sucederán dos cosas, o pueden suceder dos cosas. La primera es que las pequeñas empresas intenten sobrellevar este muy importante aumento de sus costes laborales incrementando el precio de los productos que venden. La segunda posibilidad es que si no son capaces de encarecer la mercancía que venden, porque están en un mercado competitivo donde no tienen margen para incrementar sus precios frente a sus competidores, algunos de los cuales pueden ser grandes empresas que no se ven afectadas por la subida del salario mínimo, porque al ser más productivas ya están pagando salarios mucho más altos de manera sostenible, pues bien, si no pueden trasladar la subida de sus costes laborales a mayor precio, lo que harán necesariamente será reducir el tamaño de su plantilla, es decir, costear la subida salarial impuesta por la ley a costa de despedir gente y de ahorrarse algún dinero por los menores salarios abonados. Mayor precio, mayor salario, a costa de menor cantidad de personas contratadas. Por consiguiente, las alternativas son dos, o productos más caros o menor plantilla. Si las pymes reducen su plantilla, esto difícilmente se va a trasladar en un aumento del consumo. Los parados no consumen más que las personas que tienen un empleo. Por tanto, mayores despidos se traducirá en menor consumo y menor consumo se traducirá también en menores ventas de otras empresas que hasta la fecha producían y vendían a estos trabajadores que estaban cobrando un salario cercano al mínimo, pero que al menos cobraban ese salario y podían consumir. La otra alternativa, como hemos mencionado, es que las pymes consigan sobrellevar el incremento del salario mínimo aumentando los precios de sus mercancías y, por tanto,
pueden pagar mayores costes porque también venden más caro. Pero fijémonos que si las pymes se ponen a aumentar extensamente los precios de sus mercancías, aquellas personas que no se hayan visto agraciadas con una subida del salario mínimo, que seguirá siendo la mayor parte de la población española, van a ver su poder adquisitivo recortado. Precios más caros con mismos ingresos, a ellos no se les han subido los salarios, eso significa menor capacidad de compra. Sí, pagarán precios más altos por las mercancías que se hayan encarecido, pero como pagan más por esas mercancías y sus ingresos se mantienen constantes, el dinero que tendrán disponible para comprar otras mercancías distintas será menor. Por tanto, puede que concentren una mayor cantidad de su gasto en las mercancías fabricadas por aquellas pymes que se han visto afectadas por la subida del salario mínimo. Pero eso será a costa de reducir su consumo en otras mercancías distintas. Y por tanto, puede que la pyme que ha subido el salario mínimo sea capaz de mantener su plantilla subiendo precios, pero otras empresas que venderán menos para que la anterior pueda vender lo mismo más caro, tendrán que ver reducida su plantilla, o al menos, en un contexto donde los ingresos totales de la economía, gracias al crecimiento económico, más o menos aumentan, o al menos tendrán que reducir las contrataciones que habían previsto. Si mis ventas no crecen tanto como pensaba, obviamente no voy a contratar a tanta gente como había planificado. En definitiva, subir el salario mínimo a 1.166 euros mensuales o a 1.400 euros mensuales, antes incluso de haber evaluado el impacto que ya habrá tenido, seguro, la subida del salario mínimo hasta 1.050 euros mensuales, es de una irresponsabilidad enorme, una irresponsabilidad que dañaría muy especialmente a las pequeñas empresas españolas, no a las grandes prácticamente no se las va a tocar, a las pequeñas empresas sí, y más en concreto a las pequeñas empresas de aquellas regiones más pobres de España, donde no va a haber ninguna capacidad para absorber esta subida salarial tan potente, insisto, va a afectar o puede llegar a afectar al 50% de la plantilla de las micropymes y por tanto se van a ver abocadas o a reducir esas plantillas o incluso a cerrar. Ya digo, irresponsabilidad tremenda que solo va a dañar más a las pymes y va, por tanto, a proteger más a las grandes empresas, que van a ver cómo sus competidores se van reduciendo y no son capaces de salir adelante, y que solo va a vaciar todavía más a la España vaciada, dado que salarios mínimos mucho más altos significan menores oportunidades de ganarte la vida con un pequeño negocio en estos territorios de España. Dos grandes problemas que algunos ven en nuestra economía, la desaparición del pequeño comercio y el vaciamiento de ciertas regiones de España, son en realidad dos problemas que generan esas mismas personas que posteriormente abogan por subidas muy fuertes del salario mínimo totalmente desligadas de la evolución de la productividad entre las pymes y en las regiones menos ricas de España.